Muy buenos días, señoras y señores. A nombre de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego Portales, del Observatorio del Contexto Económico y de Cajas de Chile, les doy la más cordial bienvenida a la mesa redonda, el rol del sector privado en el sistema de seguridad social y la protección del trabajador. En esta ocasión nos acompañan los panelistas, el señor Tomás Campero, ingeniero comercial y presidente de Cajas de Chile, el señor Lorenzo Constant, presidente de la Asociación de Mutuales, la señora Alejandra Kraus, abogada y presidenta de Fundación Chile 21 y exministra del Trabajo, la señora Cecilia Cifuente, economista y directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros en S Business School de la Universidad de Los Ángeles. Muy bienvenidos y muchas gracias por aceptar esta invitación. A continuación dejo con ustedes al director del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, señor Juan Bravo, quien moderará esta mesa redonda. Aprovecho a comentarle que las preguntas deben hacerlas por el chat y se harán una vez que haya terminado la mesa redonda. Bienvenido, Juan, y te dejo con esta mesa redonda. Perfecto. Bueno, muy buenos días, muchas gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy. También, por supuesto, muchas gracias, agradecer a nuestros panelistas, Alejandra Kraus, Cecilia Cifuentes, Lorenzo Constans y Tomás Campero, para conversar sobre este tema muy relevante, ¿cierto? Que es el tema del rol del sector privado en nuestro sistema de seguridad social y la protección del trabajador en Chile. Y antes entonces de comenzar nuestro panel, me gustaría hacer algunas reflexiones a modo de introducción. Entonces, primero, ¿a qué nos referimos con la seguridad social? La verdad es que la seguridad social es un derecho humano, que así lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, este no es un simple derecho más, sino que tiene una jerarquía de nivel de derechos humanos. Entonces estamos hablando de algo que es realmente importante que los países puedan propender, ¿cierto?, a poder garantizar este derecho a la seguridad social, en primer lugar. ¿Y por qué nace? Nace la seguridad social, esta necesidad. Bueno, nace porque se necesita protección de los ingresos del trabajador ante diversas contingencias. Por ejemplo, el desempleo, ante enfermedades, accidentes, o cuando nos llega, ¿cierto?, la edad de retirarnos del mercado laboral, ¿cierto? Necesitamos protección de nuestros ingresos ante múltiples circunstancias que ocurren a lo largo de la vida. Y también proteger el ingreso de los dependientes de ese trabajador, ¿cierto? Normalmente un trabajador tiene personas que dependen de su ingreso. Y entonces la protección social también busca proteger a esas personas dependientes en caso de invalidez o muerte, ¿cierto?, de ese trabajador. Si nos vamos a lo que señala la OIT define 9 ramas principales de la seguridad social. Y ahí tenemos entonces la asistencia médica, el área de salud propiamente tal, de otorgar prestaciones de salud. También tenemos las prestaciones monetarias o de enfermedad, las prestaciones de desempleo, las prestaciones de vejez, las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales, las prestaciones familiares, las prestaciones paternales. Cuando la OIT publicó el convenio 102, el año 1952, hablaba de prestaciones maternales. Pero hoy día, cierto, que afortunadamente hemos avanzado bastante en temas culturales y se ha realzado la importancia de la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos. Hablamos más bien ya de prestaciones parentales, o sea, maternales, pero también paternales. Tenemos también las prestaciones de invalidez y las prestaciones de sobreviviente. Entonces, como uno puede ver, ¿cierto? La seguridad social tiene muchas ramas
a pesar de que muchas veces en el debate público eso queda capturado por una sola rama. Uno a veces ve, por ejemplo, declaraciones de personas en prensa y que hablan de seguridad social como sinónimo del sistema de pensiones, de vejez. Y la verdad es que esa es solo una de las 9 ramas de la seguridad social. Entonces es importante primero entender que la seguridad social, estamos hablando de un concepto mucho, pero mucho más amplio que solo las prestaciones de vejez de las pensiones. Esa es una sola de las 9 ramas, y tenemos todas estas otras ramas que tienen que ver con la protección del trabajador, ¿cierto? Que es uno de los elementos más relevantes de la seguridad social. Y además, aparte de estas 9 ramas, la verdad es que la seguridad social también se ha expandido a otras áreas que no necesariamente están ligadas a contingencias, sino que también aspectos que buscan propender el desarrollo y el bienestar de las personas. Y de hecho, hoy en nuestro panel tenemos a representantes de las cajas de compensación y de las mutualidades, y la verdad es que ambas instituciones intervienen en varias de estas ramas de la seguridad social. En el caso de las cajas de compensación, intervienen en el área de prestaciones por enfermedad, ¿cierto? Con el pago de los subsidios por incapacidad laboral. En el área de desempleo, intervienen en el pago del subsidio de cesantía. El subsidio de cesantía es distinto al seguro de cesantía. Ojo ahí, el subsidio de cesantía es un subsidio que se entrega a trabajadores que perdieron el empleo, pero que su contrato es anterior al 2 de octubre de 2002. O sea, estamos hablando de personas que no están cubiertas por el actual seguro de cesantía, y de hecho ese subsidio es incompatible con el seguro de cesantía. Entonces, y ahí las cajas intervienen también entonces en esa área a través del pago del subsidio de cesantía. Las cajas también intervienen en el área de prestaciones familiares, con el pago de la asignación familiar. En el área de prestaciones parentales, perdón, tenemos el pago del prenatal y postnatal, la licencia por la enfermedad grave de un niño menor de 1 año, y además en el área de otras prestaciones que no necesariamente están ligadas a contingencias, sino que en el área de beneficios sociales tenemos los créditos sociales, los beneficios de recreación, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno se va a las cifras, a marzo de 2021, esta es la cifra oficial de suceso, habían 5.273.000 trabajadores afiliados a cajas. O sea, estamos hablando del 65% del empleo total y 90% del empleo formal. O sea, realmente estamos hablando de instituciones que cubren una porción muy relevante de los trabajadores en Chile. En el caso de las mutualidades, en el área de salud, intervienen con el tema de la prevención de riesgos, ¿cierto? Ellos generan capacitaciones, buscan que los lugares de trabajo tengan condiciones adecuadas y con eso prevenir finalmente que lleguemos a los accidentes. También intervienen en el área de prestaciones por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y ahí un rol clave de las mutualidades es administrar el seguro obligatorio de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Y si de nuevo nos vamos a las cifras, a febrero de 2021 las mutualidades tenían 5.292.000 trabajadores afiliados. O sea, las cifras son bastante similares, casi idénticas a las de las cajas. Entonces, ¿cierto? Aquí estamos hablando de dos instituciones que tienen un rol bastante protagónico en la seguridad social en Chile. Dos instituciones del sector privado, ¿cierto? Eh, que tienen un rol protagónico por la cantidad de personas que están afiliadas a estas instituciones. Entonces, en definitiva, las instituciones de la seguridad social tienen un rol muy relevante en la calidad del empleo. Uno cuando habla de la calidad del empleo, la verdad es que es un concepto en general difícil de tratar porque es un concepto multidimensional.
involucra muchas aristas, ¿no? Pero si uno lo resume, la calidad del empleo, uno podría resumirlo en 5 grandes aristas. Primero, la seguridad socioeconómica. Segundo, las oportunidades de entrenamiento y capacitación. Tercero, las condiciones de trabajo en las que se desenvuelve un trabajo. Cuarto, el trato no discriminatorio. Y quinto, la conciliación de la vida laboral con la vida personal. Si uno mira estas 5 aristas de la calidad del empleo, las instituciones que tenemos hoy día en nuestro panel, o sea, cajas y mutuales, intervienen al menos en 3 de estas 5. Intervienen, por supuesto, en el área de seguridad socioeconómica, en el sentido de precisamente poder mantener, manejar y administrar seguros que permitan a los trabajadores mantener un nivel de ingresos suficiente ante contingencia. Eh, También en la parte de entrenamiento y capacitación, ¿cierto? Hay tanto cajas como mutuales, también tienen un rol en esta arista de la calidad del empleo a través de la realización de capacitaciones, al entregar oportunidades para la educación continua, beneficios para la educación continua, y en las condiciones de trabajo, ¿cierto? En generar condiciones de seguridad y protección en el trabajo. Entonces, la verdad es que esto es muy importante, ¿cierto? Si bien en las estadísticas oficiales de empleo, nuevamente, ¿cierto? ¿Cómo se mide, por ejemplo, la arista de protección social? Esencialmente con las pensiones de vejez y la cotización de salud. Pero la verdad es que la calidad del empleo, desde la literatura económica, tiene todas estas aristas. Y entonces es muy, muy importante educar a la población sobre los beneficios del sistema de seguridad social. Porque en la medida que más se valoran esos beneficios y se comprende su importancia, también va a haber mayor valoración por estas prestaciones y en ese sentido un menor incentivo a la informalidad. Aquí hay que pensar que estas prestaciones usualmente se pagan con cotizaciones. Entonces, en la medida que las personas perciben estas cotizaciones como un impuesto, buscan ejercer los trabajos de manera informal. Entonces, justamente aquí hay un rol clave en poder informar y educar a la población de cuáles son esos beneficios y para que lo puedan valorar, ¿cierto? Y así desincentivar la informalidad. Y en ese contexto, entonces, se enmarca este panel que tenemos hoy, ¿cierto? Aquí este rol de educación, de informar. Por supuesto que hay un rol público, en primer lugar, porque el Estado tiene un rol clave en el sistema de seguridad social, pero también hay un rol del sector privado. Aquí, ¿cierto? Tanto las entidades administradoras de los beneficios de la seguridad social, tienen un rol esencial en informar a la ciudadanía de los beneficios que se entregan, en particular en la protección al trabajador, ¿cierto? Y por supuesto, los que estamos en las instituciones académicas, también tenemos ese rol. Entonces, bueno, este panel, entonces, como les señalaba, se enmarca en este desafío que tenemos y entonces, sin más preámbulo, quiero dar el inicio a este panel y para comenzarlo, primero quiero comentarles cuáles van a ser las reglas del juego, ¿cierto? Yo creo que aquí todos nuestros panelistas concuerdan en que las reglas del juego siempre son muy importantes para poder organizarnos, ¿cierto? En todo sentido. Entonces, vamos a tener en este panel nosotros 3 rondas. En las 2 primeras les vamos a hacer una pregunta a todos los panelistas y ellos tendrán 5 minutos para poder responder, para plantear sus ideas, ¿cierto? De manera, por supuesto, totalmente libre. Y entonces cada uno tiene 5 minutos. Yo les voy a ahí avisar, ¿cierto? Por el chat cuando ya les vaya quedando su último minuto para que puedan ir cerrando ideas. Y al final vamos a tener una tercera ronda que es totalmente libre, donde nuestros panelistas podrán plantear
con total libertad lo que deseen acerca del tema de este seminario, ¿cierto? Del rol del sector privado en el sistema de la seguridad social y la protección del trabajador en Chile. Entonces, muy bien, vamos a comenzar con la primera ronda. Y la primera pregunta es la siguiente. Las mejores prácticas internacionales apuntan a que los sistemas de protección social más exitosos cuentan con una administración estatal fuerte, pero con una importante participación del sector privado. Entonces la pregunta es, ¿comparte usted la necesidad de ese trabajo conjunto público-privado? Entonces, en primer lugar, le voy a ofrecer la palabra a Alejandra Kraus para que por favor nos pueda comentar acerca de este tema. Adelante, Alejandra. Muchas gracias, Juan. Un agrado compartir este espacio de reflexión y agradecer la invitación sin duda. A ver, previo a contestar directamente la pregunta, yo creo que es importante precisar antes que el extenso y poco sistematizado entramado normativo e institucional que rige al sistema chileno en seguridad social hace muy compleja la tarea de abarcarlo en sus diversas materias. Incluso da cuenta de la falta de coherencia del mismo por momentos, partiendo por la propia orgánica del mismo, así como las leyes que establecen sus normativas, facultades, ámbitos de desarrollo, etc. Por lo mismo, por momentos pareciera ser de verdad difícil abordar a la seguridad social y protección social, y voy a repetir siempre protección social a propósito de lo que señalaba Juan, ¿ah? Que en definitiva este derecho humano fundamental lo que busca no es sino proteger, ¿ah?, a los trabajadores. Requerimos abordarlo y buscar la necesaria coherencia del paradigma de la seguridad social, y por eso agradezco mucho y la introducción de Juan. ¿Y por qué creo que es muy importante lo que Juan señalaba a propósito de las distintas ramas de la seguridad social? Aquí en nuestro país, en esta materia, como en muchas otras, se reducen los debates y terminan de alguna manera coaptándose política, ideológicamente, y nos olvidamos de lo que es esencial. Y por eso esta difusión, este proceso de educación, de entender que las cajas, así como las mutuales, son parte también de la seguridad social, que les coloca sin duda a estas instituciones desafíos mayores, pero también le permiten al trabajador y su familia sentir que el Estado los protege, que este Estado también los incorporó en distintas etapas y contingencias de su vida. Ahora, contestando la pregunta que me hacen, tengo la más profunda convicción, así como no se cambian las reglas del juego una vez que uno ha estado dispuesto a participar de ellas, también lo digo, que toda sociedad debe contar con un sistema de seguridad social fuerte. Lo he dicho en todas las instancias en que me he encontrado. Y que claramente este debe distinguirse en el modelo de desarrollo que se tenga. Igual que Juan, la seguridad social es un derecho humano que responde a una necesidad universal de protección contra ciertos riesgos de la vida y necesidades sociales. Se busca de este modo prevenir y reducir la pobreza, la desigualdad, y se debe promover la inclusión social y la dignidad humana. Y con estos principios valores los que debieran ser el centro y eje prioritario de las cajas. Yo ahí tengo ciertos cuestionamientos respecto a cómo se aborda la seguridad social desde las propias cajas. Pero valoro aún más y reconozco este proceso de reflexión que han estado dispuestos a asumir.
Comparto la premisa que los sistemas de seguridad social requieren que el Estado tenga un rol prioritario en la administración, regulación, diseño y provisión. El Estado en la provisión de estos bienes propios de la seguridad social que persiguen bienestar para quienes tienen derecho a esta protección, tiene un rol estratégico, social, regulatorio y primordial. Por lo mismo, es en un rol complementario, respondiendo a los principios y valores de la seguridad social. Sí, efectivamente veo al sector privado, especialmente en la implementación de políticas públicas, pero deben revestirse de la seguridad social como entidades no solo pagadoras, sino que de verdad, siendo parte de la seguridad social. No basta ser considerados como una industria y claramente no son las reglas del mercado las que sustentarán en esta materia el sector privado. Y el diálogo social debe ser incorporado al interior de las cajas, las que sin duda en la gobernanza que se quiere dar. En materia de trabajo conjunto, para pronunciarme, porque una de las partes de la pregunta, la parte final, Juan, era el trabajo conjunto. Creo que es importante definir lo que las cajas y mutuales entienden y debe establecerse, digamos, ese concepto y precisarse. En esto sí, creo que siempre el Estado le cabrá un rol prioritario. No se estará al mismo nivel. Aquí no se trata de un rol del Estado empresario, sino que es el Estado social. Y por último, no puedo dejar de mencionar que tanto cuanto un derecho humano, la seguridad social, el Tribunal Constitucional ha resuelto que el derecho a la seguridad social es una proyección de la dignidad humana. La seguridad social es un instrumento de justicia social. Y yo creo que esas son las definiciones que las cajas y mutuales deben tener en forma clara. Son instrumentos para hacer realidad la justicia social, no solo cajas pagadoras. Eso. Muchas gracias, Alejandra. Entonces le doy la palabra ahora a Cecilia Cifuentes, por favor. Bueno, muchas gracias, Juan, y agradezco también la invitación a este seminario, a esta conversación que me parece además muy atingente por la situación que está enfrentando el país, por el desafío que nos hemos puesto de elaborar una nueva constitución. Así que agradezco a la Universidad Diego Portales y a Cajas de Chile la invitación a esta actividad. Y yendo concretamente a la pregunta, y puede ser que mi enfoque sea un poco más pragmático que lo que acaba de plantear Alejandra, aunque tengo varios puntos de coincidencia. Cuando tú nos planteaste la pregunta, Juan, yo me fui un poco a la sabiduría popular y llego en esto a pastelero a tus pasteles, en el fondo. Y creo que la seguridad social tiene varios ámbitos. Tiene primero un ámbito esencial, que es un ámbito legal, normativo, de definición de política pública, incluso y tiene también un aspecto constitucional, y por supuesto que todo esa parte legal y normativa es un rol esencial del Estado. Eso es rol absoluto y completo del Estado, todo el tema legislativo, ejecutivo y de definición de políticas públicas. Ahora, incluso en ese rol que es esencialmente estatal, creo que la colaboración público-privada es perfectamente válida, y creo que el aporte que pueden hacer en definición de políticas públicas, la academia, los think tanks, incluso a veces las propias empresas, me parece que es muy valiosa en esta búsqueda como de hacer políticas públicas con el aporte de los técnicos, que creo que es algo que hemos perdido en Chile hace bastante tiempo atrás, y lo creo muy valioso. Y en ese sentido, incluso en ese ámbito que es esencialmente estatal, me parece a mí que la colaboración privada o académica, si uno quiere, es tremendamente necesaria y valiosa. Pero después viene toda una etapa que es de gestión, de ejecución y de administración, en que efectivamente, y esto lo demuestra claramente los que están aquí participando, las cajas y las mutuales, en algunos ámbitos, sobre todo de ejecución de políticas públicas, el sector privado tiene ventajas comparativas sobre el sector público. Está bastante demostrado que en temas de gestión, de alguna manera, los logros de eficiencia administrativa se dan mejor muchas veces en el sector privado que en el sector público, y en este sentido creo que en esta etapa
de la implementación de la política, de la ejecución y de la administración, le cabe un rol bien importante al sector privado, obviamente sujeto a las reglas del juego y normas que definan las políticas públicas y que definan las leyes. Y de alguna manera, si uno mira cómo está estructurado el sistema de seguridad social en Chile, responde bastante a esta apreciación que yo doy a cómo debería funcionar. Entonces uno diría, bueno, ¿está funcionando bien? Y yo creo que en términos generales hay cosas que funcionan bastante bien, y creo que el principal desafío que tenemos en esta materia es que, dado que esto es un derecho humano, y eso yo creo, lo comparto, esa definición, resulta que tenemos un 30% de los trabajadores en Chile que no están teniendo acceso a seguridad social porque están en el mercado informal. Entonces creo que ahí tenemos el mayor desafío en esta materia. ¿Cómo incorporamos a los trabajadores informales dentro del sistema de seguridad social? Y aquí hay que lograr un equilibrio que de repente es complejo, porque muchas veces son las propias normas de seguridad social las que desincentivan de alguna manera la formalidad, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar a toda costa. O sea, tenemos que poner como prioridad en este minuto, sobre todo por los cambios que está teniendo la tecnología, los cambios que se están dando en el mercado laboral, tener mucho cuidado que las políticas de seguridad social que implementemos no tengan como efecto colateral negativo afectar la formalidad en el empleo, que por lo menos a mi juicio debería ser en estos momentos nuestra prioridad principal, incluso después de los efectos que ha tenido la pandemia. Así que creo que la colaboración público-privada en todos los ámbitos, no solo en el ámbito de administración. Así que ahí cumplo mi tiempo. Gracias, Juan. Está sin micrófono. Ahí sí. Ahora sí. Muchas gracias, Cecilia. Entonces ahora le ofrezco la palabra a Lorenzo Constans. Bueno, muy buenos días. Agradecerle la invitación, igual como las ilustres invitadas. He tenido la oportunidad de compartir con ambas en algunas por temas gremiales. Yo quisiera partir con lo siguiente. Yo en esta oportunidad tengo la camiseta de la Asociación de Mutuales y de la Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción en particular. Pero cuando yo vi la invitación, me amplié un poquito más al tema de los derechos sociales, porque aparecen también, por ejemplo, la vivienda y la educación junto con la salud, que son grandes temas ambos. Como yo me dedico a la construcción y vengo de un gremio de la construcción, obviamente también es una política pública que curiosamente, en la medida en que hayan medidas que protejan también la vivienda, permite también una mejor salud y un derecho a tener un mejor bienestar. Y me refiero con esto porque la normalización del tema de viviendas ayuda a la salud porque incluye dos elementos que a veces no son tan reconocidos, que son simplemente el agua y el alcantarillado. Y eso permite que la salud de la población se mejore. Cuando hay estos servicios básicos, disminuyen las epidemias, las pandemias, los resfríos, los temas gástricos, etc. Entonces, cuando yo recibí esta invitación, dije yo, bueno, va a estar la ministra que sabe mucho de todas estas leyes y lo reconozco, lo mismo que Cecilia, que es una gran economista. Además, entonces, yo me amplié un poquitito para eso. Ahora me concentro respecto de los temas de política pública y social. Yo creo que da lo mismo, ya sea una política realizada por el sector privado o el sector público, podemos tener diferencia a lo mejor en los matices, pero lo que hay que tener claro es el objetivo final. Y en eso yo creo, y soy un convencido, de que lo que uno busca es el bienestar finalmente de la población y de la sociedad. Y entonces, esa política pública tiene que estar enfocada a buscar ese aspecto. Respecto, además, de la participación del sector privado, la alianza público-privada prácticamente es lo primero que a uno lo bautizan cuando ingresa a la Cámara de la Construcción, porque ahí hay mucha alianza público-privada. De hecho, las mutuales es una ley dentro de las conversaciones que a veces uno tiene,
muy bien evaluada como una gran política pública. ¿Y por qué? Porque lo ha demostrado prácticamente desde el año 60, esto creo que fue en el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, una ley que permitió que el sector privado administrara como un organismo administrador de la seguridad la participación del sector privado. Y uno podría aquí evaluar ciertos aspectos del desarrollo y la conducta que ha tenido esta política pública. Y el resultado se puede medir, por ejemplo, con el índice de accidentabilidad. Y eso ha sido notoriamente a la baja, lo que beneficia al derecho que todos los trabajadores tenemos en el sentido de accidentarnos menos. ¿Qué mejor que un trabajador que salga de su casa en la mañana y vuelva seguro, un poco cansado probablemente, pero sin haberse accidentado? Porque verdaderamente eso cambia la agenda en cualquier familia, en cualquier grupo humano. Cuando se produce un accidente, uno deja todo de lado y tiene que atender si la situación es muy grave. Entonces, esta ley está muy bien evaluada y por lo tanto yo creo que la participación del sector privado no debería tener un veto inicial de poder participar en políticas públicas. Puede ser administrador, puede ser generador por las experiencias, como decía Cecilia, pero yo creo que el sector privado tiene una gran responsabilidad en ese sentido. Y no estoy hablando de grandes empresas, estoy hablando a lo mejor de emprendimientos privados, por ejemplo, instituciones que prestan algún beneficio social, pero que son administradas por el sector privado. Me refiero al Hogar de Cristo y tantas otras que son similares. Y por lo tanto uno no puede estar ajeno a este derecho que la misma OIT ha declarado. Finalmente, yo soy un hincha de la alianza público-privada, para redondear la idea. Creo que el sector privado puede participar efectivamente en todas las áreas. El Estado tiene que cumplir su función. Yo no digo que va a haber solo privado, solo Estado, sino que aquí lo que importa es el complemento entre ambos sectores, cuyo objetivo final es el bienestar de la población en el ámbito en que le toca actuar. Hasta aquí llegan, creo que estuve como en 5 minutos, así que respeto, Jaime, rigurosamente el tiempo. Excelente, muchas gracias, Lorenzo. Ahora entonces le doy la palabra a Tomás Campero. Gracias, Juan, y muy buenos días a todos y a todas. Primero quería partir felicitando a la Universidad Diego Portales, ¿no?, por convocar un diálogo más amplio en lo que es protección social, ¿no? Hemos estado muy enfocados en la conversación de la AFP, muy importante, por cierto, en resolver nuestro sistema de pensiones, pero yo creo que tú describiste muy bien lo que es el sistema de seguridad social, estas nuevas ramas y la amplitud de lo que significa este derecho humano, ¿no?, al cual todos hemos adherido al ser parte de Naciones Unidas, ¿no? Y por lo tanto yo creo que esa es la reflexión que nos invita hoy día a hacer, en realidad, probablemente ir más allá de este diálogo tan a veces ideológico y muy enfocado en que esto lo haga completamente el Estado, lo haga el sector privado, probablemente en solo una de las ramas, incluso alguna de los ámbitos de la seguridad social, ¿no? Entonces creo muy importante que ustedes inviten a este diálogo amplio, especialmente en la actual contingencia que estamos de la Constitución, ¿no? Y yo en realidad la pregunta la respondería de manera siguiente, porque yo creo que más que si uno está de acuerdo o no, a mí me daría mucha curiosidad que alguien argumentara de que no está de acuerdo en realidad. Tú mismo lo planteaste y hay diversos estudios del Banco Mundial, la OECD y tanto, en el cual todas las mejores prácticas, y esto es muy importante comentarlo, de gobiernos que han sido más de tradición progresista, de centro-izquierda, o aquellos gobiernos más de centro-derecha, o liberales y otros, en todos tú ves países como Estados Unidos, obviamente hasta modelos que se hablan acá como Suecia, Nueva Zelanda, hasta obviamente países que vienen de la tradición del Estado de Bienestar, hay una presencia muy, muy importante del sector privado, así que me daría mucha curiosidad pensar quién puede argumentar que el sector privado, o como bien lo han dicho, ¿no?, Lorenzo, Alejandra y Cecilia, la alianza, la manera en que trabajan en conjunto para construir un buen sistema de seguridad social, hubieran vetos en este sentido, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una respuesta bastante clara, ¿no? Yo más bien respondería por qué ha sido así, por qué en países muy liberales inclusive, o en países que son mucho más progresistas, o con gobiernos de izquierda, de todas maneras han tenido una participación muy importante del sector privado. Y yo rescataría
entre los distintos argumentos, tres que yo creo que son bien importantes, ¿no? Y Cecilia algo lo mencionaba, que tenía que ver con los atributos que tenemos todos los que somos parte de una sociedad para poder aportar al sistema de seguridad social. Y son distintos. Claramente, para poder resolver estas demandas, para resolver ese principio de justicia social que decía la Alejandra, se requiere poner en marcha. Y la verdad es que a mí no me sorprende tanto la dispersión normativa, es porque son soluciones muy distintas. Solucionar la seguridad laboral, que es lo que hacen las mutuales, solucionar un seguro de salud para las familias, que es distinto, solucionar todo lo que son aquellos complementos para la vida diaria, ¿no? Como son las asignaciones familiares y tantas otras cosas que son parte del sistema de protección social, no solo las pensiones, se requiere muchas soluciones, mucha gente participando y muchas ideas, y por lo tanto los atributos son distintos y cada uno tiene probablemente ventajas comparativas. El Estado es un buen coordinador, está claro, en ese sentido, es probablemente el llamado a organizar la política pública, el diálogo entre todos los estamentos de la sociedad, por los canales que correspondan. Puede ser también un buen administrador, probablemente la supervisión, de la fiscalización y de tantos otros atributos propios, incluso garante probablemente en alguna de las prestaciones sociales. Probablemente lo puede hacer incluso mejor que el sector privado, probablemente porque tiene mejores incentivos, pero no así en otros. Yo creo que hay que rescatar todo lo que el sector privado, lo mencionaba Lorenzo, desde las fundaciones, desde las corporaciones sin fines de lucro, incluso hasta la propia empresa privada, que la hemos satanizado un poco últimamente. Todos tienen ciertos atributos que pueden ayudar a resolver esas demandas sociales. Y el sector privado tiene muchos. Uno, la innovación. O sea, está claro que la capacidad de innovación individual se genera de manera muy, muy fuerte entre todos los individuos que participan en una sociedad, ¿no? Por lo tanto, esa capacidad de innovar en soluciones para resolver las demandas sociales es bien importante, ¿no? La flexibilidad, o sea, el sector privado tiene mucha flexibilidad para reaccionar rápido a las demandas, lo vimos ahora, probablemente lo que nos costó llevar el IFE y todos los bonos, al Estado le costó un poquito, probablemente muchas entidades privadas lo resolvieron y lo vimos, y en muchas de las soluciones durante las pandemias lo resolvieron muy, muy rápido, ¿no? En fin, los atributos de cada uno yo creo que hay que sumarlos, no nos podemos tener el privilegio de decir, mira, esto es solo el Estado y solo el sector privado, tenemos que trabajar en conjunto para resaltar todos estos atributos. Y muy brevemente, solo para terminar, quizá después lo comentamos de nuevo, yo creo que hay algo que no es un buen negocio, en este sentido, decir, oye, la seguridad social es solo el Estado en todos los ámbitos, en la dirección, en la administración, en la supervisión y todo, por una razón sencilla, la movilización de recursos está probado que es mucho mayor cuando hay alianzas público-privado. Recursos monetarios, recursos humanos, entonces son muchas más organizaciones trabajando en pos de generar esta justicia social que mencionaba la Alejandra. Por lo tanto, sería un mal negocio que nosotros empezáramos a tener vetos en ese sentido. Lo último y muy sencillo, quizá lo comentamos después, el origen de la seguridad social es algo que estuvo muy ligado a la empresa, al sector privado, a probablemente en temas que hizo mal, pero también que hizo bien, en todas las áreas de bienestar que finalmente se transformaron en derechos y leyes, ¿no? Entonces, tanto en el origen, en la legitimidad de lo que es la protección social, hubo una participación muy importante de los propios trabajadores en conjunto con sus empresas para establecerlo, para decir cuáles son los que tienen que ser. No fue un diálogo del Estado, digamos, en los parlamentos, sino surgió ahí, en los sindicatos, en el diálogo con las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que preservarlo en los orígenes de la protección social, en lo que es hacia el futuro los buenos sistemas de seguridad social en Chile y en cualquier país. Muchas gracias, Tomás. Entonces, bueno, con esto terminamos la primera ronda con la pregunta 1 y ahora entonces vamos a pasar a la segunda ronda. Y aquí los quiero llevar al proceso constituyente. Entonces, en el marco de este proceso constituyente, ¿cuál es el pronóstico que ustedes tienen sobre cómo va a quedar nuestro sistema de seguridad social? ¿Ustedes piensan que va a quedar fortalecido, que va a quedar debilitado? Entonces, los invitamos a plantear sus impresiones. Y entonces le ofrezco la palabra a Alejandra, por favor. Muchas gracias, Juan. Bueno, más allá de las últimas intervenciones o declaraciones que pueden generar como ciertas observaciones al proceso, yo soy una mujer que confiada de lo que viene y del debate que se va a dar. ¿Por qué
porque tengo la más profunda convicción que las democracias de verdad se fortalecen con más democracia. Algo que para esta sociedad tremendamente conservadora, si ustedes quieren, desde la élite, y cuando hablo de la élite general, no estoy hablando de lo que se ha denominado las 3 comunas del rechazo, sino que en general de quienes estamos en espacios de decisión, de visión. En consecuencia, como creo que las democracias se fortalecen con más democracia, y esto fue resuelto a través de, lo resolvió la ciudadanía, tengo muchas esperanzas, muchas. Siendo el tema de la seguridad social, pero y en particular a propósito de este diagnóstico que algo señalaba Tomás, y Juan también se refirió a él, a través de las pensiones, que es la seguridad social como natural que la ciudadanía entiende por tal, las pensiones son uno de los grandes anhelos que ha planteado y sigue planteando la ciudadanía. Los distintos estudios así lo señalan. Creo que el sistema de seguridad social, a propósito de la pregunta, va a salir fortalecido desde la perspectiva de la seguridad social y la debida protección social. Tomás, Lorenzo, Cecilia, Juan, no estaríamos en este proceso de reflexión, de compartir visiones, si no hubiera sido precedido por todo el dilema acerca de pensiones y seguridad social en nuestro país. Ya hace largo tiempo, muy antes que el estallido social, para qué decir de lo que se develó a propósito de la crisis y que termina con el plebiscito de octubre del año pasado. En consecuencia, creo que va a salir fortalecido porque tiene muchos, a propósito de los atributos que señalaba Tomás, de mirar el sector público, sector privado, también estos procesos de debate sobre temas trascendentales, importantes para la definición de la sociedad, los principios y valores que nos importan, creo que, digamos, constituye, como dirían mis hijos, constituye valor. Fíjense que tienen que, a propósito de la nueva Constitución, estudios recientes de feedback, en materia, los temas de la Constitución, que se repiten por la ciudadanía: pensiones un 30%, educación y salud, educación 17% y salud 16%. Este mismo estudio señala que 4 de cada 10 personas optaría por un modelo socialdemócrata. No aquellos que se dice que son socialdemócratas, el modelo lo que importa, donde se promueva un equilibrio entre las actividades económicas del sector público y privado. 4 de cada 10. Quiero decir que a propósito de lo que estamos conversando, es lo que la ciudadanía espera. Es lo que la ciudadanía quiere para su país, para las próximas generaciones, para sus hijos y nietos. Un 51% de los chilenos cree que la mayoría de las cosas en el país deben cambiar. Deben cambiar, pero se requiere de tiempo para realizar un proceso ordenado y estable. Gradualidad. Ahora, gradualidad a 15 años no. Promesas incumplidas no. Porque eso ya no se va a resistir, digamos, a propósito del proceso constituyente. En consecuencia, creo de verdad que va a salir fortalecido, se van a producir cambios. El valor de estos procesos de reflexión que ustedes lideran, a propósito de lo que estábamos hablando, es que ustedes ya saben que esto va a suceder. Y se están dejando permear de alguna manera, y no lo que nos ha ocurrido en nuestra sociedad, que es que conversamos entre nosotros mismos, entre quienes pensamos de una manera y no salimos, no develamos lo que es la vida de otros. Ustedes son y han sido parte de la seguridad social de nuestro país.
no existiendo grandes cuestionamientos al rol que han jugado en la administración y gestión en determinadas prestaciones. Pero creo que este debate los va a obligar de una u otra manera a asumir la seguridad social, no solo a través de estos indicadores objetivos, como señalaba Cecilia, Lorenzo y Tomás relevaba, de gestiones que sin duda han sido exitosas, sino que los principios y valores de la seguridad social van a tener que ser, en definitiva, objetivo y fin. Y este proceso va a ayudar en eso, y así que soy una mujer, Juan, esperanzada. Muy bien, Alejandra, muchísimas gracias. Le ofrezco la palabra a Cecilia. Gracias, Juan. Yo creo que esta pregunta es súper central en este contexto en que estamos. Yo, honestamente, no me atrevo a hacer pronóstico. Lamentablemente no estoy tan optimista como Alejandra. ¿Y por qué? Porque creo que estamos partiendo, no solo en esto, sino que en muchos otros ámbitos, de diagnósticos que son errados. En materia de seguridad social, por ejemplo, se parte del diagnóstico que Chile tiene entregada la seguridad social al sector privado. Y eso no es así, y lo acabamos de analizar en la pregunta anterior. Aquí hay una serie de roles legales, normativos, de definición de política, que están absolutamente entregados al ámbito público, como debe ser además. Y lo que tenemos entregado al sector privado es más bien temas de ejecución y administración de la política, pero las políticas se definen en el ámbito legal, en el ámbito normativo. Y dado que está este diagnóstico errado, que la seguridad social se la tenemos entregada completamente al sector privado, es que también se culpa al sector privado de las bajas pensiones. Y creo que enfocado en ese tema sí hay errores a lo mejor de las administradoras de fondos de pensiones, pero cuando uno busca las verdaderas causas de las bajas pensiones, están mucho más en el ámbito normativo, legal y público que en el ámbito privado. Y de hecho, desde el punto de vista de administración de los fondos, hay bastante consenso que los fondos se han administrado bien. ¿Y por qué? Porque el ámbito normativo legal no ha sabido adaptarse a los cambios que se han ido generando en materia de la demografía, en materia de las características del mercado laboral, y hemos mantenido parámetros y definiciones que no son las que corresponden ahora. El mundo político no ha sido capaz de implementar cambios que a lo mejor en el corto plazo no son políticamente populares, pero que son muy necesarios. Entonces, a mí lo que me preocupa de esta discusión que viene ahora es que el diagnóstico que se está haciendo sobre los problemas de seguridad social en Chile tiene errores y tiene falencias. Entonces, en ese sentido, si yo quisiera estar esperanzada, yo lo que espero y lo que pido a los constituyentes, que además no tienen por qué ser expertos en estos temas, porque hemos querido, y yo creo que es súper legítimo y válido, tener una asamblea constituyente que represente de mejor forma a lo que es Chile, y eso me parece que es válido y bueno, porque le da legitimidad a esa asamblea constituyente, pero también tenemos que reconocer que las personas que están ahí no tienen por qué ser expertos en todos los temas, y estos son temas que son técnicamente complejos. Y lo que yo esperaría entonces es que estos constituyentes se asesoren, investiguen los temas, ojalá no tengan miradas ideológicas respecto a los temas, y ojalá tampoco tengan, o de alguna manera se modere el exceso de voluntarismo que me parece existir en esta materia, porque de alguna manera se plantea que simplemente por establecer derechos sociales en un papel vamos a poder avanzar en su cumplimiento. Y en ese sentido, y también enfocado en el tema constitucional, la Constitución no es el ámbito para definir políticas públicas. Las políticas públicas se definen en leyes, y aquí lo que sí puede uno, y de hecho la Constitución actual lo tiene, la Constitución actual garantiza el derecho a la seguridad social, pero esto tiene que estar de alguna manera sujeto a que se den las condiciones económicas para que se pueda efectivamente cumplir ese derecho, y eso ya va más definido en qué forma se cumple y en qué forma se le da satisfacción a este derecho. Me parece que es mucho más una materia de política pública. A mí me parece en general la forma en que la actual Constitución regula el derecho de la seguridad social, en general me parece que está bastante razonable, deja al ámbito de la ley todo lo que es la definición de las políticas públicas, y es lo que en general
al menos yo he escuchado de los expertos constitucionales. No debería ser la Constitución la instancia para definir una política pública, porque vemos que llevamos, por ejemplo, 10 años para definir una reforma a la Constitución. Pensemos si fueran ahora los constituyentes los que tuvieran que realizar esa reforma previsional, se gastarían el año completo que tienen para elaborar la Constitución solo en un tema. Entonces espero que en este sentido se defina solo el marco, se establezcan los derechos sociales y se establezca también algún ámbito de responsabilidad fiscal para que no nos pase, como ha pasado en otros países que han hecho constituciones, que se han llenado de derechos sociales que después no pueden cumplir porque no están las condiciones económicas. Eso sería, gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Le ofrezco la palabra a Lorenzo. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, es difícil hacer pronóstico, ¿eh? Basta ver que hay algunos profesionales que se dedican a hacer encuestas y a veces no le apuntan mucho. Yo, si hiciera un pronóstico del partido Chile-Bolivia, probablemente habría dicho 3-1. Ese habría sido mi pronóstico. Así que prefiero... Lo que sí... A mí me gustaría comentar que independientemente que uno esté de acuerdo o no de acuerdo con el plebiscito que se hizo, yo creo que es importante, como decía la exministra, que esto se resolvió dentro de la institucionalidad, cosa que ya tiene un valor. Uno puede estar en desacuerdo el camino, pero dentro de la institucionalidad. Por lo tanto, yo lo que sí creo es que en la Constitución actual, si uno se va, yo tuve la precaución de leer el capítulo 3, que creo que, si mal no recuerdo, está en el artículo, no sé, 19, creo, es muy breve y por lo tanto yo creo que este va a ser un tema discutido. En eso sí que yo me atrevo a decir que va a ser uno de los temas que va a estar pendiente en la discusión de los constituyentes. Ahora, ¿qué me preocupa a mí? Lo que decía Cecilia al final. El que esté escrito, aunque sea en breves frases, trae consigo compromisos. Porque la Constitución hoy día, en ese capítulo, entiendo que llama a derechos y deberes sociales. Y también el derecho incluye como contraparte en el equilibrio, por ejemplo, del sector privado y del sector público, también tiene un deber. O sea, si uno dijera, mire, yo como sector privado me gustaría hacer esto, también hay un deber de quien es la contraparte de cumplirlo. Y en eso, yo siendo representante del sector privado, también tenemos que reconocer los errores que ha cometido a veces empresas que éticamente no se han comportado bien. Y por lo tanto, también hay un deber en ese sentido. Entonces, yo lo que creo es que esta Constitución sí que va a tener una discusión profunda en el tema del capítulo 3, creo que, ¿ya? Y por lo tanto va a ser ámbito de la discusión particular. También me preocupa de que en general, si uno se guía por las opiniones que han vertido algunos constituyentes en que no quieren conversar, o que no se van a juntar con estos, o que van a hacer una lista aparte, eso me preocupa porque aparentemente hay algunos elegidos que parece, en mi opinión personal, que no han entendido muy bien la tarea que les han encomendado. Y por lo tanto yo espero que con la diversidad de edades, de profesiones, de experiencias, haya una Constitución que se discuta de manera equilibrada, que se discuta con una forma prudente, con argumentaciones y sobre todo con información. Y por eso que yo creo que en el caso de las mutuales, que es el motivo de mi invitación, nosotros estamos preparando antecedentes para informar acerca de las bondades de este sistema con la participación del sector privado. Por lo tanto, el pronóstico mío es que va a ser un tema muy discutido, va a ser un tema muy analizado, pero yo creo que debería analizarse con las informaciones que cada una de las personas va a ir requiriendo. Ahora, yo no sé cómo va a funcionar, entiendo que hay un reglamento que se tiene que redactar, hay que elegir el presidente o la presidenta, después irán a hacer, no sé, como comisiones, comités, y en esas instancias yo creo que la prudencia prevalezca en ese sentido de recibir información de manera transversal,
de manera amplia, pero que no tenga un sesgo ideológico, que yo creo que eso sería lo peor para una discusión de una constitución que nos va a reglamentar de manera general por los próximos 30 años, 40 años. Chile ha tenido 3 constituciones. Yo estuve el otro día averiguando, pensé que había más. No, hay una de 1833, una de 1925 y la Constitución del 80. Entonces, yo espero que esta constitución, incluso hay países que no tienen constitución, simplemente tienen reglamentaciones de cómo funcionar. Y por lo tanto, yo creo que en el trabajo que tienen ellos es un trabajo muy importante. Finalmente, en el caso nuestro, yo quisiera decir de que el sector privado tiene la posibilidad de participar, pero también tiene la responsabilidad de participar dentro de un marco ético. Y que en ese sentido se busque lo que yo decía en la ronda anterior, de que cualquier política, con el medio que uno utilice, el objetivo siempre tiene que estar claro. Y la conducta de quienes la ejercen tiene que ser una impronta transparente, eficiente y con un sentido social en ese aspecto. Y puede ser el sector privado, puede ser el sector público. Yo personalmente creo que debe ser normativo por parte del sector público y en lo posible lo más participativo en la gestión, administración por parte de instituciones privadas. Así que yo estoy preocupado, porque esto es una preocupación lo que ha sucedido, pero también esperanzado de que por lo menos hay muchos constituyentes que yo creo que además de redactar la Constitución van a tener una tarea súper importante, que es morigerar un poco los ánimos, llevar a la prudencia, llevar al análisis y llevar a redactar una Constitución que permita también, como decía Cecilia, llevar a leyes que normen la relación en este sentido, particularmente en el ámbito de la seguridad social, cuál es el motivo de esta conversación. Eso. Muchas gracias, Lorenzo. Tomás, te escuchamos. Gracias, Juan. A ver, yo creo que es difícil hacer pronósticos, yo no tengo la bola mágica para hacer una cosa así, ¿no? Pero así como Alejandra, Cecilia y Lorenzo, yo creo que se han adelantado varias cosas que yo creo que van a venir. Yo primero comparto que efectivamente los párrafos que hay en la Constitución, claramente lo que se refiere a protección social, derechos sociales, van a ser revisados. Me da la impresión que eso va a ser un hecho, y hay que, como bien dice Alejandra, tomar nota de lo que pasó hace 3 semanas atrás, en las elecciones, y el grupo de personas que yo creo que hay que respetarla más allá de todas sus posiciones, y que cada uno tenga con ellos a favor o no, hay que respetarlo. O sea, es el grupo de chilenos que va a colaborar en construir este nuevo marco, ¿no? Entonces, y todos han señalado que esto va para allá, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que tomarlo y eso viene, y por lo tanto, más bien ver cómo colaboramos en ese diálogo, al igual que Lorenzo, nosotros desde las cajas queremos aportar en ese diálogo con información, ¿no? ¿Qué cosas a mí más bien me preocupan, dado que yo creo que uno puede proyectar que va a venir? Primero es lo que en la ronda pasada comentaba, ¿no? O sea, era que esto no se enfoque solo en la AFP. Ese 30% que dice la Alejandra de que la gente está preocupada se va a solucionar. Claramente algo va a decir y algo va a pasar ahí. Yo creo que hay que tener presente que esa es una de las 9 ramas de la protección social. Yo creo que eso es bien importante. Y por lo tanto, no ocupemos el viejo lema de cuando tenemos un solo martillo, todos los problemas parecen clavos. Entonces, la estructura con la cual solucionemos las pensiones, ojalá no sea la misma estructura con la que solucionemos las otras 9 ramas, la seguridad laboral, la seguridad de la familia, los beneficios sociales, las asignaciones, en fin, no paro de contar todo lo que todos demandamos como derechos en protección social, ¿no? Entonces, claramente hay distintos, y en eso yo me acerco más probablemente a lo que mencionaba Cecilia, de que ojalá esto sea un marco, como son la gran mayoría de las constituciones. Nosotros hicimos un trabajo que se los vamos a aportar a los convencionales en estos párrafos que Lorenzo decía, que en el caso no son tan distintos. No hay nadie que escriba algo muy extenso, excepto un par de constituciones recientes en el continente, pero en el resto son más bien generales, algunas más específicas en algunos ámbitos, pero nadie se mete a regular las 9 ramas de la protección social. Yo esperaría que eso no lo hiciera, y que fuera más bien un marco general, un marco de principios, y que la gente tenga la confianza que después en el diálogo democrático
dado esos principios que acordemos, se van a ir mejorando la salud, las pensiones, la seguridad laboral, los beneficios sociales y tantas otras cosas más, ¿no? Entonces, yo esperaría que eso suceda. También yo esperaría otra cosa, que es que si nos vamos a hacer la pregunta de queremos que el Estado tenga más presencia en protección social, no solo en su conducción, en el desarrollo de la política, la coordinación y la supervisión, sino también en la administración, y quizás algo de eso va a quedar en la Constitución, por lo que entendemos que son algunas de las posiciones. Yo creo que también es bueno que entonces nos hagamos la pregunta de qué Estado necesitamos para eso. Yo creo que hay muy buenos ejemplos, y lo vemos también en las cajas de compensación en otros países. En otros países las cajas de compensación es mixta. Tenemos una caja nacional pública en Francia, y tenemos cajas regionales que son administradas por los gremios empresariales, ¿no? En un sistema similar al que tenemos en Chile, pero tenemos una gran caja nacional. Pero detrás de eso hay una pregunta de que necesitamos un mejor Estado y la modernización del Estado. Entonces, yo no creo que necesariamente en todos los ámbitos lo haga mejor el sector privado o lo haga mejor el sector público. Probablemente en muchos de los ámbitos de estas 9 ramas de la seguridad social podemos tener ambos. Pero en el caso que optemos por el Estado, tenemos que asegurarnos de que tenemos un buen Estado, con los incentivos suficientes, y el Estado a veces ha demostrado que no es un buen fiscalizador de sí mismo. No se supervisa lo adecuadamente, a veces juez y parte. Entonces, cuando a veces tenemos estos sistemas mixtos, tenemos un Estado que supervisa fuertemente al sector privado, y es bueno que la gente entienda que cuando hablamos del sector privado, lo dijo también Lorenzo al inicio, no estamos hablando solo de aquellas empresas con fines de lucro, estamos hablando de un montón de corporaciones, fundaciones sin fines de lucro, corporaciones sin fines de lucro, incluso los municipios se organizan en muchos países para hacerse ellos cargos de la protección social o de parte de alguna mejor Estado. Un mejor servicio civil, con buenos incentivos para administrar no solo la rama de la protección social, sino también tantas otras cosas. Y solo termino diciendo que sí, también comparto la esperanza de Alejandra, pero también las inquietudes que plantea Cecilia, ¿no? Yo creo que el diálogo, y lo vamos a ver probablemente en el reglamento de la Constitución, va a ser un buen predictor de si vamos a poder desarrollar bien ese diálogo necesario. Y solamente quizás mencionar que es muy importante que tengan toda la información sobre la mesa para poderse darse cuenta lo complejo que es poder regular desde una constitución la protección social y por lo tanto poder decidir bien cuál es el marco que le vamos a dar a Chile para que eso se desarrolle. Muchas gracias, Tomás. Entonces, ahora vamos a hacer la última ronda de intervenciones. Y aquí tienen tribuna libre, ¿ya? Entonces, lo que ustedes quieran señalar, si se les quedó algo pendiente que no alcanzaron a comentar antes, si quieren comentar algo de lo que dijo quizás otro panelista, lo que ustedes quieran. Entonces, comenzamos ahora con esta ronda final, ¿cierto?, de cierre. Alejandra, adelante. Gracias, Juan. Algunas precisiones. Yo comparto con lo que ha señalado Cecilia, Tomás, fundamentalmente a propósito del contenido de la Constitución. La Constitución no va a reglamentar todos y cada uno de los derechos sociales, ¿ya? Lo que sí va a haber una definición del Estado que queremos, ¿ya? Y yo creo que se va a superar de alguna manera el orden económico constitucional que está concebido en la Constitución del 80. Pero no se va a regular detalladamente, eso pasa a las leyes que correspondan. Y en este sentido, yo creo que es importante como recoger que hoy día, ¿no es cierto?, uno de los grandes cuestionamientos que existe es que se concibe como deber del Estado la de garantizar que las personas sean libres para elegir entre la provisión pública o privada de servicio, ¿ya? Hay un libro, no recuerdo precisamente el nombre, de Andrés Velasco, que fue publicado el año pasado, si mal no recuerdo, o a fines del 2019, donde hace todo un cuestionamiento de alguna manera a lo que fue la implementación del liberalismo y a la pureza del liberalismo implementado en nuestro país, donde la libertad en nuestro país no es tal. No todos tenemos el derecho
a elegir, ¿ya? Más bien elegimos aquello que podemos pagar. Es bien interesante el libro de Andrés Velasco, los invito, digamos, porque hace un cuestionamiento respecto del modelo implementado en nuestro país, el modelo económico, social. ¿Ya? En consecuencia, yo creo que el Estado que se aspira y se va a recoger de una u otra manera es que se conciba el derecho a garantizar y recibir protección social, no elegir la forma como. Para abordar adecuadamente la seguridad social y la debida protección social para los trabajadores, el sector privado va a jugar, sin duda, va a seguir jugando un rol relevante. Yo no tengo dudas, pero también dejando y precisando respecto del rol del Estado. Y por lo mismo, este rol que va a jugar el sector privado debiera ser bajo los estándares mínimos fijados por el Estado, estándares éticos, ¿verdad? En donde se deberá estar al servicio de las personas y de su dignidad. Yo ahí invito, recogiendo absolutamente lo que ustedes han dicho, Lorenzo lo dijo con nombre y apellido, la discusión sobre la seguridad social se ha reducido y ha quedado concentrada en lo que han sido las AFP y el pago de pensiones, siendo mucho más profunda y de mayor relevancia otras áreas, estas otras 8 ramas de la seguridad social. Pero todas ellas tienen que ser, digamos, colocando a las personas y su dignidad. Y de repente, que para mí es un cuestionamiento que yo hago a propósito de la reiteración que la Cecilia dice que los técnicos deben ser quienes más aporten. Sí, yo creo que son esenciales, tremendamente esenciales, pero no podemos reducir la implementación, eficacia y eficiencia de una política pública a cifras. Yo creo que no podemos perder la dimensión que a través de las políticas públicas no hacemos sino que recoger, y son instrumentos, como yo señalaba, de justicia social y tienen a la persona. Entonces, y creo que más cuando hablamos de la seguridad social, la mirada de la colaboración y cooperación, que lo creo absolutamente, debe ser promovida en el debate constitucional a propósito de la seguridad social, pero en un Estado social y no subsidiario. Siempre, donde siempre los principios de la solidaridad y redistribución deben ser ejes centrales. Para mí el Estado debe establecer mínimos. La Constitución debe contemplar mínimos democráticos exigibles. Los privados en materia de derechos sociales deben cumplir este rol complementario bajo criterios estrictos fijados por el Estado. Nunca más, esa es mi posición, bienes éticos, bienes públicos éticos, deben quedar entregados solo a las reglas del mercado. Aquí voy a hacer una observación, solo recordar lo que Macron dijo al inicio de la pandemia. No lo digo yo, ni la centroizquierda, ni la izquierda, lo dijo Macron a propósito del sistema de salud. Nunca más se debe dejar, digamos, derechos fundamentales a criterios del mercado. Sin duda, el sector privado debiera tener y jugar un rol importante, en donde toda, como decía Tomás, toda la fuerza de su imaginación, toda, pueda desarrollarse en plenitud. Pero al tratarse de la seguridad social, siempre, siempre bajo estrictos criterios mínimos éticos que como sociedad a través de esta Constitución nos hemos dado, que no son sino fijar los principios y valores que van a inspirar a una sociedad en una época determinada. Eso. Muchas gracias, Sandra. Cecilia, adelante. Está en silencio tu micrófono, Cecilia. Cecilia, no se escucha. Ahí sí. Sí, ahí sí. Lo que pasa es que tenía un problema no podía encontrar el mouse. Sorry por la... mira,
quiero un poco reaccionar a algunas de las cosas que ha planteado Alejandra y reiterando algo que yo dije, efectivamente las normas y la normativa de seguridad social y las leyes de seguridad social siempre van a quedar entregadas al Estado. Yo creo que el Estado cumple un rol esencial en la definición de las políticas, como decía, pero me preocupa mucho que estemos confiando demasiado que solo con esa definición resolvemos los problemas. Y qué más claro que lo que hemos vivido en el último año, en que lo que en realidad hemos tenido en la práctica es un Estado anti-seguridad social, que lo único que ha hecho con la aprobación de normas inconstitucionales es dañar enormemente, producir un daño enorme en la seguridad social. Se van a gastar 55.000 millones de dólares que estaban para pagar bajas pensiones en el futuro, porque sabíamos que eran bajas, se han gastado en lo que estamos viviendo ahora, en un boom de consumo. Entonces, ojo con eso, porque a mí me parece, y por eso me preocupa un poco lo que está pasando, porque se está confiando excesivamente en el Estado cuando vemos un desastre de políticas públicas en el último tiempo. Yo creo que hemos entrado en una espiral de políticas públicas negativas. Yo creo que el segundo gobierno de Bachelet tuvo malas políticas públicas y ese problema ha sido creciente en el tiempo hasta llegar ya ahora que, y en esto creo que hay bastante consenso técnico, en que el mundo político ha implementado las peores políticas públicas que pudiéramos concebir. Entonces aquí hay un tema bien de fondo, yo creo, que no nos tapemos los ojos, y lo primero que necesitamos para tener seguridad social en Chile es que porque aquí el mundo político lo que estamos viendo es que tiene un serio conflicto de interés en materia de seguridad social, porque por privilegiar la popularidad en el corto plazo, y aquí a lo mejor son las reglas del juego político en las que hay que cambiar, por privilegiar la popularidad en el corto plazo han dañado enormemente el derecho a la seguridad social en Chile. Y entonces aquí cuando uno ve un exceso de voluntarismo o simplemente decir que por asegurar mínimos, pero esto lo tenemos que asegurar en forma sostenible. Entonces, yo estoy de acuerdo con Alejandra que nuestra aspiración tiene que ser asegurar mínimo, pero me acuerdo ahora de las palabras de los mínimos comunes para el mundo político de oposición, y eran unos mínimos comunes que los vamos a ver este año, ya nos anunció el Banco Central que vamos a crecer a la tasa más alta que hemos crecido en los últimos 30 años prácticamente. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una política tremendamente irresponsable, porque estos mínimos comunes, finalmente lo que son en la práctica, por lo menos desde mi juicio como economista, es que son unos máximos inviables e insostenibles financieramente, y tengo mucho temor que esta lógica que se ha instalado en el mundo político se traspase a la Convención Constituyente y terminemos armando una constitución absolutamente cortoplacista que al poco tiempo atrás nos tenga igual como está ahora Colombia en el fondo, que llenaron su constitución de derechos sociales, que ahora no tienen cómo pagar, y finalmente en el objetivo de efectivamente, más allá de la seguridad social, satisfacer las demandas sociales, nos hemos olvidado que la única forma de hacerlo en forma sostenible y viable es que tenemos que preocuparnos y cuidar que siga habiendo incentivos para crear riqueza en el país. No es lo que estamos viendo lamentablemente, y por eso, y mientras esa lógica permanezca, es que a mí me cuesta ser optimista sobre lo que viene. Espero que esta percepción cambie y que esté muy influenciada por un año tremendamente electoral que estamos enfrentando, y que una vez que se instale un nuevo gobierno recuperemos un poco la cordura, se vuelvan a hacer buenas políticas públicas. Lo que hemos visto en el último tiempo es bien negativo en este ámbito. Y que me queda un minuto y quiero aprovechar a propósito de seguridad social, y partiendo de lo que decía Alejandra de asegurar estos mínimos, yo creo que hay una oportunidad de avanzar siempre y cuando aquí tengamos los recursos, y ojalá ahora sí se privilegie el tema de las pensiones, de avanzar hacia una pensión básica universal en Chile. Creo que sería una buena política pública que generaría incentivos correctos en el otro tema que a mí me preocupa mucho, que es el tema de la informalidad laboral. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Le ofrezco la palabra entonces a Lorenzo. Ahí, bien. En realidad, tengo que decir que el escenario yo lo veo complejo.
Y lo veo complejo porque una buena intención a veces resulta contrario a la intención que uno se propone. Y en eso tiene que ver el tema de las políticas públicas y particularmente las intenciones bien pensadas, o mejor dicho, bien intencionadas, pero que en la ejecución se complican. Tengo que decir que respecto de las AFP, aunque no es ese mi tema, a pesar de que la política pública ha sido pésima, porque hay más de 5 millones de personas que hoy día no tienen ni un solo peso en su cuenta, alguien va a tener que resolver ese problema. Pero cuando uno dice quién lo va a resolver, me voy a remontar un poco a lo que dije al comienzo, puede ser el sector público o el sector privado. Pero la pregunta es, de fondo, es que hay recursos que hay que tratar de reunir. Entonces, curiosamente, una política pública que para mi gusto estuvo muy teñida del populismo, ha significado que las AFP han demostrado que su tarea de mantener los fondos, de invertirlos bien, de hacerlos crecer, han permitido que las mismas personas hayan podido retirar los fondos que tenían en sus cuentas. Solo para un dato, me voy a atrever aquí a dar algunos datos económicos. Cecilia probablemente con seguridad los tiene mucho más claro que yo, pero si uno se remonta a los fondos que se han retirado, es fácil decir 50.000 millones de dólares. Pero el Estado tiene un presupuesto anual del orden de 70.000 millones de dólares. Y por lo tanto, lo que ha significado es que ha entrado al mercado de alguna u otra manera un montón de plata que ha movido mucho el mercado. Y por eso que el Banco Central hoy día pone un foco de atención y que dice, mire, si esto no se cuida, va a venir la inflación, que eso sí que le pega a todos por igual. No, perdón, no les pega a todos por igual. Les pega mucho más fuerte a la gente que tiene menos ingresos, menos capacitación, menos posibilidades y que tiene que ir a alguna protección de carácter social. A mí me gustaría que una persona de la tercera edad no tuviera que ir a pedir un número a las 6 de la mañana para que lo atiendan en un CEFAM. Tampoco me gustaría que el servicio médico legal no cumpla su función como una institución importante del Estado, en que las mismas personas que hacen la fila en los CEFAM, las mismas personas que tienen menos ingresos, las mismas personas que están más desvalidas en muchos aspectos de carácter social, tengan que también resolver o soportar un Estado que no le ayuda a eso. Pero también tengo que decir que el sector privado tenemos una obligación muy importante, que es cumplir la tarea para la cual nosotros estamos decididos a hacer, que es la iniciativa, participar en las políticas públicas, en la inversión. Porque para poder hablar de una seguridad social, lo primero que hay que tener es empleo formal. Porque si no hay empleo formal, significa que esa gente no tiene fondo de cesantía, no tiene atenciones si se accidenta, no tiene tampoco pensiones. Entonces, aquí puede ser que uno tenga muy buena intención, pero lo que importa es que esa intención se concrete, para usar un término futbolístico, se note en la cancha. Que en la cancha se demuestre la idea que se planificó antes de entrar a jugar. Y yo creo que en eso es un gran desafío de que no se nos la redacción de la Constitución exceda las posibilidades de cumplir. Este país ya no es el mismo de hace 30 o 40 años atrás, pero sí no puede exceder porque las expectativas se convierten fácilmente en decepción. Entonces, yo creo que el sistema de mutuales, que es la razón de la invitación, también tenemos desafíos. Hoy día el tema del teletrabajo vino para quedarse. La atención médica también vino para quedarse. Hoy día ya se puede hacer sin que la gente se desplace. Y por lo tanto, a mí me gustaría que el sector que nosotros representamos, que son el tema de las mutuales, es indudable que va a cambiar la relación. Este sistema además tiene muchas bondades. Tiene más de 9.000 personas pensionadas que cada mes se le va pagando por algún accidente, por alguna limitación con la que quedaron, y también en el caso si fallece el marido o la pareja, también tenemos la responsabilidad de cumplir en eso. Pero tenemos desafíos. Tenemos el desafío del teletrabajo,
tenemos el desafío probablemente de que las mamás van a tener un tiempo mejor para poder cuidar a sus hijos, por lo tanto van a aspirar a eso, pero también tenemos el desafío de que muchas mujeres tampoco pueden hacer eso y muchos trabajadores no van a tener esa oportunidad. Tenemos el desafío del delivery, que es una cosa habitual. Tenemos el desafío de los accidentes de trayecto, que producen un número importante de fatalidades durante el año, y por lo tanto yo creo que el sistema, si bien yo reconozco que es un gran sistema por iniciativa del Estado junto con el sector privado que lo administra, también tiene desafíos hacia el futuro, porque en el ámbito social muchas de estas cosas van a ser discutidas. En realidad yo creo que la prudencia, el cuidado en la redacción de la nueva Constitución y en la aplicación de las mismas normas son muy importantes para un equilibrio y un complemento entre el sector público y privado, porque ninguno puede existir, porque si no hay actividad y no hay empresas, tampoco hay impuestos, y si no hay impuestos, no hay ingresos, y si no hay ingresos, no se puede cumplir con una política social que puede generar muchas expectativas, pero que finalmente se produzca en una decepción para la población, y eso sí que es complicado. Muchas gracias, Lorenzo, y le doy la palabra a Tomás. Gracias, Juan. Era muy breve porque yo creo que ya estamos pasados en la hora, ¿no? Entonces, básicamente, una sola idea, un solo mensaje. Veamos más el vaso medio lleno que el vaso medio vacío. No somos un país rico, no somos un país que tiene todos los recursos habidos y por haber. Yo creo que construyamos sobre lo que hay, obviamente apreciando lo que puede hacer el Estado, apreciando lo que puede hacer el sector privado en esto. Yo espero que el diálogo constituyente se parezca más a este seminario que probablemente a lo que hemos tenido, ¿no? O sea, yo creo que ahora dialogando nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de algo que plantea muy bien la Alejandra, si no es un tema satanizar el sector privado, que no participen, es que hayan ciertos principios, ciertos mínimos éticos cuando se ejerza la actividad, ya sea de una fundación como el Hogar de Cristo, de las mutuales, las cajas, quienes participemos en seguridad social. De eso se trata, no se trata de eliminarlo. Entonces yo creo que si se dan esos diálogos, vamos a construir más sobre el vaso medio vacío. Quizás qué le faltó al sector privado, qué le falta al Estado, yo insisto. O sea, si el Estado va a asumir más roles, es bueno que también haya modernización del Estado y esté muy presente también en la Constitución los principios que dirijan a que nos aseguremos que tenemos el mejor Estado posible en ese, el vaso medio lleno más que el vaso medio vacío. Muy bien, muchas gracias, Tomás. Entonces, bueno, con esto cerramos nuestro panel. Les quiero agradecer a nuestros panelistas, Alejandra, Cecilia, Lorenzo, Tomás. De verdad ha sido una conversación súper gratificante, ¿cierto? Hay puntos donde ha habido ciertos consensos, otros no tanto, pero esa es la idea, ¿cierto? Justamente mostrar visiones diversas, ¿ah? Eso es lo que buscamos nosotros, mostrar la diversidad de las ideas, ser pluralistas en cuanto a eso. Así que muchísimas gracias a ustedes y por supuesto a todos los que nos acompañaron en esta jornada. Muchísimas gracias y con esto entonces damos por finalizado el panel. Gracias por la invitación, un gusto, saludos, cuídense mucho. Gracias a todos, gracias Juan. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación también y al público asistente. Sí.